Generalmente contamos nuestra historia por la presencia de personajes importantes o de sus acciones, pero muchos de ellos le deben sus grandes hazañas al poder y resistencia de sus compañeros equinos. Imagina la antigua Roma sin el uso de sus caballos en sus ejércitos. Estos animales han tenido un uso importante para las necesidades humanas y poco se les ha reconocido. Muchos de nuestros pasajes históricos serían impensables sin la ayuda de un caballo. ¿Qué famosos caballos fueron cabalgados por los personajes de la historia? ¿Cuántas victorias consiguieron para sus jinetes? ¿Cómo percibieron los antiguos mexicanos a estos grandiosos animales? Si quieres saber más sobre el tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. El caballo es un animal al que probablemente le debamos muchas más cosas de las que se le atribuyen y que tienen una influencia bastante fuerte en los sucesos de la humanidad. Gracias a esta práctica de domesticación para las necesidades humanas es que han sido bien escogidos por nuestros antepasados, por su predisposición de servir, por su fisionomía y musculatura. En la antigua Roma existían distintos lugares de entretenimiento, como el teatro o el anfiteatro, pero el que es de nuestro interés es el circo, que era como un hipódromo gigantesco. El más famoso era conocido como el Máximo. En este podían estar como espectadores cerca de 200,000 personas. Los caballos eran conducidos por el auriga. Las carreras consistían en hacer un sorteo entre los aurigas para ver las posiciones. Estos tenían que correr en la pista y dar 7 vueltas para proclamarse ganadores, aunque el caballo llegase sin él, lo cual contaba como triunfo para su corporación. Tanta era la afición que en ocasiones el triunfo terminaba en batallas campales e incluso algunos aurigas apostaban su libertad, siendo que si perdían se condenaban a ser esclavos. Y es así como en Roma utilizaban a estos bellos animales como fuente de ingreso, de entretenimiento y muchas más necesidades humanas. Dato histofílico: los estratos sociales en la antigua Roma eran muy tajantes en la división de las personas. La clase social de los auriga, los conductores de los caballos en los circos, pertenecían a la llamada clase social infame, compuesta por gladiadores, prostitutas, entre otros. La historia de Alejandro Magno también puede ser contada desde un lomo. Detrás del exitoso rey existe su fiel caballo Bucéfalo, que tiene grandes hazañas contadas, al cual probablemente Magno le deba gran parte de su éxito. Bucéfalo era un caballo con un salvajismo indomable. Cuentan historiadores que ningún jinete de la corte fue capaz de montarlo, hasta que Alejandro Magno se percató de la increíble desconfianza que tenía hasta de su propia sombra, e ideó un truco para que el caballo pudiera ser montado por él. Y lo consiguió, llevándose la admiración de todos y la famosa frase de su padre: búscate un reino que se iguale a tu grandeza, porque Macedonia es muy pequeña para ti. Alejandro Magno, como sabemos, tuvo muchos logros y triunfos al lado de su compañero Bucéfalo, hasta que perdió la vida en la batalla de Hidaspes en el año 326 a.C. Algunos dicen que fue una pérdida de guerra, mientras que otros sostienen que fue por su avanzada edad. Duró en batalla hasta 30 años con el rey, y tanto fue el cariño del intrépido Alejandro Magno que se dice que en su honor fundó la ciudad de Alejandría Bucéfala. En otra parte del mundo, los caballos mongoles apoyaron a la construcción de los imperios de Gengis Khan. Estos poseían cuerpos robustos, con una estatura más baja que el promedio, pero una resistencia al frío impresionante, lo que les permitió recorrer todo el territorio del imperio al mando del ejército mongol. Gengis Khan contaba con su caballo llamado Tormenta. Este lo acompañó en sus conquistas y en la unificación de su imperio desde Pekín hasta Bucarest, lo que hoy conocemos como China y Rumania. Dentro de este recorrido histórico no podía faltar Napoleón Bonaparte, el famoso militar que construyó un gran imperio. Este tiene una historia bastante interesante con los caballos. Se dice que tenía 130 caballos para su colección, pero entre ellos el más querido era Marengo.
Cuenta la historia que en el año de 1798, cuando Napoleón se encontraba combatiendo contra el ejército mameluco de Egipto, quedó atónito ante las grandes capacidades que poseían los caballos de dicho ejército, por lo que pese a haber sido vencido, no perdió la oportunidad de detener la mayor cantidad de caballos posibles. Entre ellos destacaba este bello corcel, que fue utilizado cuando Austria fue invadido por Italia, mientras el general peleaba en Egipto. Regresó y planeó su acción militar, y fue así que en julio de 1800, en la ciudad de Marengo, con todas las de perder, Napoleón venció, y ese hermoso caballo tomó el nombre de dicha ciudad. Ya más cercanos a nuestro territorio, en los años de los viajes transatlánticos intercontinentales, los caballos llegaron a América por medio de Cristóbal Colón y el financiamiento de los Reyes Católicos en su segunda expedición. Traía 20 caballos y 5 yeguas que llegaron a la actual República Dominicana. Ya hemos visto que la influencia que tenían los caballos en el mundo, pero ¿qué influencia tuvieron en México? Dato histofílico, el caballo no fue una especie ajena al continente americano. Mucho antes de la llegada de los conquistadores europeos en el año 1493, había caballos salvajes de la especie Hippidion de Villey e Hippidion saldiaci, especialmente en Sudamérica. De hecho, hallazgos arqueológicos demuestran su presencia con seres humanos de hace 11 a 12 mil años, expresados en pinturas rupestres encontrados en la selva amazónica de Colombia. Estos animales se extinguieron quizá por el cambio climático y su afectación en la vegetación, o por la presencia humana. Los expertos aún lo desconocen. Desde la conquista del Nuevo Mundo, cuando Hernán Cortés llegó a México, específicamente a Veracruz, con la idea de apropiarse de las nuevas tierras, utilizó a su favor el desconocimiento que tenían los nativos sobre estos impresionantes animales, con la intención de intimidarlos. Cortés decía: «Sabéis, señores, que me parece que estos indios temerán mucho a los caballos y deben de pensar que ellos solos hacen la guerra». Dicho y hecho, así fue. La presencia de los caballos en la brutal conquista provocó distintas emociones en los indígenas, entre ellas confusión y asombro. Se dice que en la concepción del indígena, el caballo tomó forma de conquistador, es decir, era un soldado más. Hernán Cortés era un jinete reconocido. Él tenía su caballo apodado Arriero, un caballo oscuro, ni muy viejo ni muy tierno. Cuando llegó a la tierra de los totonacas, Cortés realizó carreras para presentarles la figura y las capacidades de los caballos, y eso fue suficiente para dejarlos perplejos e imponer una alianza con ellos. Después hizo lo mismo con los cholultecas, tlaxcaltecas y otros pueblos, para finalmente llegar a la ciudad de Tenochtitlán. Por ello, Cortés les tenía gratitud a sus compañeros equinos. Decía que después de adiós, a ellos les debía la victoria de su conquista. En estos años, tener un caballo era casi imposible, puesto que en la conquista Hernán Cortés contaba con 16 caballos, y estos valían incluso más que los esclavos. Pero con el tiempo y los descuidos, lograron escapar algunos, y estos fueron salvajes que poblaron México. Aunque los únicos novohispanos que podían montar con el permiso de la corona eran el cacique gordo de Zempoala y los 4 señores de Tlaxcala, por el apoyo que daban en contra de los mexicas. Los caballos también cabalgaron por la historia en los tiempos de la independencia de México. ¿Cómo olvidar en 1821 cuando el ejército trigarante desfiló triunfante por la Ciudad de México y al frente un caballo negro montado por Agustín de Iturbide rumbo a la firma del Acta de Independencia? Si continuamos cabalgando por nuestra historia, encontraremos al segundo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo. Por su educación como príncipe, recibía lecciones de política y de arte, pero la que más le gustaba era el ejercicio al aire libre en los lomos de un caballo. Era un gran jinete y aficionado a los caballos. Sus 2 preferidos eran el conocido como Orispelo, con el cual cabalgaba para hacer sus entradas a las ciudades, y el otro llamado Anteburro, con el que hacía sus marchas matutinas. Dato histofílico. Según el libro de noticias del Imperio de Fernando del Paso, se insinúa que Benito Juárez sentía cierta envidia por la habilidad de Maximiliano de Habsburgo para montar a caballo y de muchos otros personajes históricos que se habían caracterizado por ello, pues él solo sabía montar mulas. Siguiendo la marcha, imagina tú la Revolución Mexicana sin caballos. Definitivamente este episodio de la historia, como muchos otros, no podría relatarse sin la ayuda de estos hermosos y fuertes animales.
En la ocupación de la Ciudad de México, Francisco Villa llevó a su cuartel a los caballos para escoger los mejores. Entre estos eligió a dos, a una yegua media sangre árabe y a uno de pura raza árabe, los cuales cruzó y salió la conocida Muñeca. Pero en el tiempo que era perseguido por los carrancistas y norteamericanos, cuentan que él estaba escondido en un arroyo del Valle de Allende en Chihuahua, cuando un vigilante le advirtió de la existencia de una caballería que se avecinaba. Él tomó a Muñeca y cabalgó hasta llegar a la ranchería, en donde se encontraban 3 soldados que le indicaron el alto. Él pasó arrollando a uno de ellos y corrió 6 kilómetros más, hasta que llegó a una fábrica y se dio cuenta que su yegua tenía un tiro en el pecho. Esa noche el general le apodó a su yegua 7 leguas cuando le salvó la vida, ya que esa era la distancia que había recorrido. Sin duda, estos animales son hermosos, fieles y fuertes. Eso nos lo demuestra este fascinante relato. ¿Qué te ha parecido esta narración desde el lomo de los caballos? ¿Habías escuchado el nombre de estos personajes equinos de la historia? ¿Qué otro conoces tú? Déjanos saber en tus comentarios. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histophily y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.